Hay momentos en los que una persona ora, llora, suplica, y el cielo parece guardar silencio. Muchos se preguntan, ¿por qué Dios no responde? ¿Será que no escucha? Pero Jesús enseñó que el problema no está en el oído de Dios, sino en el corazón del hombre. En la Biblia, el Maestro reveló principios profundos que muestran por qué algunas oraciones no llegan al trono celestial. Este mensaje no busca desanimarte, sino ayudarte a entender qué puede estar bloqueando tu comunión con Dios para que tus palabras no se pierdan en el aire, sino que toquen su corazón. Mateo capítulo 6, versículos 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. El perdón es una de las enseñanzas más difíciles y al mismo tiempo más profundas de Jesús. En la oración modelo conocida como el Padre Nuestro, Él incluyó esta condición esencial: perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mateo capítulo 6, versículo 12. No fue una frase casual, sino una advertencia espiritual. Jesús sabía que muchas oraciones serían pronunciadas desde bocas limpias, pero con corazones manchados de resentimiento. Y mientras el alma se aferra al rencor, el canal de comunicación con Dios se bloquea. No hay palabra, por más elocuente, que pueda cruzar la barrera del odio. Perdonar no significa justificar lo que nos hicieron, sino liberar nuestro corazón del veneno que nos ata al pasado. Jesús enseñó que el perdón no es un sentimiento, sino una decisión. En Mateo capítulo 18, versículo 22. Cuando Pedro le preguntó cuántas veces debía perdonar, el Maestro respondió: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Con esta respuesta, Jesús rompió toda medida humana del perdón. Nos mostró que quien busca ser escuchado por Dios debe tener un corazón dispuesto a liberar a los demás del juicio personal. El rencor, aunque parezca una defensa emocional, se convierte en una prisión espiritual. Muchos oran pidiendo paz, pero mantienen vivos recuerdos de ofensas que no quieren soltar. Y mientras esa herida se alimenta, la oración se debilita. En Marcos capítulo 11, versículo 25, Jesús fue claro: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros. No dice cuando sientas ganas, sino cuando estés orando. Es decir, perdonar es un acto previo al encuentro con Dios, no posterior. Cuando alguien ora sin perdonar, está pidiendo misericordia mientras niega esa misma misericordia a otros. Y Dios, que es justo, no puede conceder lo que su Hijo se niega a reflejar. En Mateo capítulo 7, versículo 2, Jesús advirtió: con la medida con que medís, os será medido. Si nuestras oraciones claman por compasión, pero nuestro corazón niega el perdón, el cielo se mantiene en silencio, no por indiferencia divina, sino por coherencia espiritual. Dios no bendice la hipocresía del alma. Perdonar, además, libera el cuerpo y la mente. Muchos cargan enfermedades, insomnio, ansiedad y dolores que no provienen del cuerpo, sino del peso emocional que no han soltado. Jesús vino a sanar el corazón antes que el cuerpo, porque sabía que un corazón enfermo no puede elevar una oración pura. En Lucas capítulo 6, versículo 37, Él dijo: perdonad, y seréis perdonados. En otras palabras, el perdón no solo abre el cielo, también sana al que perdona. Quien libera a otros, se libera a sí mismo. En la cruz, cuando Jesús agonizaba, pronunció una de las oraciones más poderosas jamás registradas: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34.
En medio del dolor y la traición, Jesús no pidió justicia ni venganza, pidió perdón para sus verdugos, y esa oración fue escuchada porque vino de un corazón completamente limpio. Fue un ejemplo eterno de que el perdón no debilita, sino que conecta directamente con el corazón del Padre. Cuando un creyente se niega a perdonar, se convierte en el juez de los demás y en prisionero de su propio juicio. Jesús ilustró esta verdad en la parábola del siervo sin misericordia, Mateo capítulo 18, versículos 23 al 35. Un hombre que había sido perdonado de una gran deuda se negó a perdonar a otro una deuda pequeña. Su señor, al enterarse, lo llamó siervo malvado y lo entregó a los verdugos. Jesús concluyó: Así también mi Padre Celestial hará con vosotros, si no perdonáis de todo corazón. La lección es clara: quien no perdona se encierra fuera de la gracia. Perdonar no borra la memoria del daño, pero transforma su significado. El perdón no cambia el pasado, pero sí el futuro. Jesús enseñó que el perdón es la evidencia de un corazón transformado. En Juan, capítulo 13, versículo 34 dijo: Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, y no hay amor sin perdón. Cada vez que decides perdonar, estás demostrando que la presencia de Cristo vive en ti, y esa presencia es la que hace que tus oraciones tengan poder. Dios no escucha algunas oraciones porque espera algo más importante que palabras: reconciliación. No es que no quiera responder, sino que quiere sanar primero. Él no quiere que sus hijos hablen con Él mientras se odian entre sí. En 1 de Juan capítulo 4, versículo 20, se nos recuerda: el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Así también, el que no perdona a su hermano, ¿cómo puede pedir perdón al cielo? Por eso, antes de elevar cualquier petición, el creyente debe mirar dentro de su alma. Si encuentra rencor, debe soltarlo. Si hay heridas, debe entregarlas. El perdón no es debilidad, es la llave del poder espiritual. Jesús nos mostró que un corazón limpio es un altar donde la oración se eleva sin obstáculos. Cuando el perdón fluye, la voz del hombre llega al trono de Dios y el silencio del cielo se convierte en respuesta. Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro. Después de hablar del perdón, Jesús nos conduce al siguiente obstáculo que impide que una oración llegue al cielo: el orgullo. Si el rencor cierra el corazón, el orgullo cierra el cielo. En la parábola del fariseo y el publicano, Jesús mostró con claridad que no todos los que oran son escuchados. Ambos hombres fueron al templo, ambos hablaron con Dios, pero solo uno fue oído. El fariseo habló con soberbia, el publicano habló con humildad. La diferencia no estuvo en las palabras, sino en la actitud del corazón. El orgullo espiritual es más peligroso que cualquier pecado visible, porque se disfraza de santidad. El fariseo no era un delincuente ni un idólatra, era un hombre religioso, conocedor de la ley, cumplidor del ayuno y del diezmo. Sin embargo, su oración fue rechazada porque no buscaba a Dios, sino su propia gloria. Jesús dijo que oraba consigo mismo. Es decir, su oración no subía al cielo, rebotaba en su propio ego. En cambio, el publicano, considerado pecador por la sociedad, fue escuchado porque se humilló ante Dios. El orgullo hace que el hombre mire a los demás desde arriba, mientras el humilde mira hacia arriba buscando al Señor. En Proverbios capítulo 16,
versículo 18, se advierte: antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Cada vez que el orgullo se instala en el corazón, la oración pierde poder. Dios resiste al soberbio porque el soberbio no le deja espacio para actuar. Pretende ser autosuficiente, y quien se cree suficiente por sí mismo no necesita a Dios, por eso no lo encuentra. En Santiago capítulo 4, versículo 6, se repite esta verdad: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Esta es una de las razones más silenciosas por las que el cielo parece cerrado. Muchos oran, pero no para pedir dirección, sino para confirmar sus propias decisiones. Muchos buscan a Dios, pero solo para que bendiga su orgullo. La oración del soberbio no nace de la dependencia, sino de la autosuficiencia. No busca la voluntad de Dios, sino la validación de su propio plan. Jesús, en contraste, fue el modelo perfecto de humildad en la oración. En el huerto de Getsemaní, se postró y dijo: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lucas capítulo 22, versículo 42. Esa frase es el antídoto contra toda oración orgullosa. No se trata de exigir a Dios, sino de rendirse a Él. Jesús, siendo el Hijo de Dios, se humilló hasta el punto de aceptar el sufrimiento, y precisamente por esa humildad, su oración fue escuchada. El orgullo transforma la oración en una declaración vacía. Es como si alguien hablara al espejo creyendo que conversa con Dios. Jesús enseñó que el verdadero poder está en reconocer la propia debilidad. En 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 9, el Señor le dijo a Pablo: Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Esto significa que mientras más dependas de Dios, más fuerte será tu oración, pero mientras más te gloríes en tus méritos, más se aleja el cielo de tu voz. El fariseo se presentó ante Dios comparándose con los demás. No soy como los otros hombres. Esa frase resume el espíritu de muchos que oran creyéndose superiores. Sin embargo, Dios no escucha comparaciones, sino confesiones. Él no se deleita en la competencia espiritual, sino en la sinceridad del corazón. En Isaías capítulo 57, versículo 15, el Señor declara: Yo habito con el quebrantado y humilde de espíritu, para vivificar el espíritu de los humildes. En otras palabras, Dios no vive en el templo de la vanidad, sino en el corazón que se reconoce necesitado. El orgullo no solo impide que Dios escuche, impide que el hombre cambie. Quien se cree perfecto no busca transformación, y sin transformación no hay verdadera comunión. En Apocalipsis capítulo 3, versículo 17, Jesús reprende a los tibios diciendo: Tú dices, yo soy rico, y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Esa declaración muestra que el orgullo ciega, no permite ver la necesidad de la gracia, y si uno no ve su necesidad, nunca pedirá de corazón. Así como el perdón libera el corazón del peso del pasado, la humildad lo libera del peso del ego. El perdón restaura la relación con los demás. La humildad restaura la relación con Dios. Por eso Jesús dijo en Mateo capítulo 23, versículo 12, El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. El fariseo salió del templo con palabras vacías, pero el publicano salió justificado. Y eso sigue ocurriendo hoy. Dios no busca oraciones largas, sino corazones sinceros que reconozcan su necesidad de misericordia. Juan capítulo 9, versículo 31. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Después de que Jesús enseñó que el orgullo impide que una oración sea escuchada, mostró una verdad aún más profunda.
No basta con hablar humildemente, hay que vivir obedeciendo. Muchos oran de rodillas, pero caminan en desobediencia. Y así como el orgullo bloquea la comunión con Dios, la desobediencia corta el vínculo espiritual. El mismo Jesús, que enseñó a pedir, también dijo en Juan capítulo 14, versículo 15, «Si me amáis, guardad mis mandamientos». No hay oración efectiva sin obediencia, porque orar sin obedecer es como pedir dirección sin intención de seguirla. La obediencia no se mide por palabras, sino por hechos. Jesús relató en Mateo capítulo 21, versículos 28 al 30, la parábola de dos hijos. Uno dijo, «No iré», pero fue. El otro dijo, «Voy, Señor», pero no fue. Y preguntó, ¿cuál de los dos hizo la voluntad del Padre? Todos sabían la respuesta, el primero. Así también ocurre en la vida espiritual. Muchos dicen, «Señor, te amo, escucha mi oración», pero no viven conforme a su palabra. Jesús declaró en Mateo capítulo 7, versículo 21, «No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre». La oración sin obediencia es un eco vacío. Dios no busca oradores elocuentes, sino obedientes silenciosos. En Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta dijo a Saúl, «Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros». Saúl oró, sacrificó y buscó el favor de Dios, pero fue rechazado por desobedecer una orden específica. Su ejemplo enseña que no se puede comprar la atención de Dios con palabras, ayunos o promesas cuando el corazón se rebela contra su voluntad. La obediencia es la llave que mantiene abierta la puerta del cielo. El pecado, cuando se esconde, actúa como una pared que interrumpe la comunicación con Dios. Isaías capítulo 59, versículo 2 dice, «Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír». No es que Dios haya perdido el poder de escuchar, sino que el pecado levanta un muro espiritual. Muchos oran pidiendo ayuda, pero se niegan a apartarse del mal. Quieren la bendición de Dios sin la corrección de su palabra. Pero Jesús no vino solo a escuchar oraciones, sino a cambiar corazones. La obediencia no significa perfección, sino disposición. Significa rendir la voluntad al Padre, aunque cueste. Jesús mismo lo demostró en el Getsemaní cuando dijo, «Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas capítulo 22, versículo 42. Esa frase resume el espíritu de toda oración obediente. Jesús pudo haber pedido evitar la cruz, pero eligió cumplir la voluntad de su Padre, y por esa obediencia su oración fue escuchada y su sacrificio aceptado. Si el Hijo de Dios aprendió obediencia a través del sufrimiento, Hebreos capítulo 5, versículo 8, ¿cómo podrá el hombre esperar ser oído mientras camina en rebeldía? La desobediencia tiene un efecto silencioso, apaga la conciencia y enfría la relación con Dios. Al principio, el corazón se siente inquieto cuando desobedece, pero si persiste, esa inquietud se apaga. Por eso Jesús advirtió en Juan capítulo 14, versículo 23, «El que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él». En cambio, cuando el hombre ignora la palabra de Dios y aún pretende que sus oraciones sean respondidas, vive una ilusión espiritual. No se puede pedir que Dios habite donde su palabra no gobierna. La obediencia no se demuestra solo en los grandes mandatos, sino en los pequeños. Abraham fue escuchado porque obedeció sin saber a dónde iba. En Génesis capítulo 12, versículo 4 se dice, «Y se fue Abraham, como Jehová le dijo». Esa simple acción cambió la historia de la humanidad. Su obediencia silenciosa fue más poderosa que 1000 oraciones vacías.
Dios no busca promesas, busca pasos. Y cada paso en obediencia es una oración viva que el cielo siempre escucha. Por otro lado, el pueblo de Israel es el ejemplo de lo que sucede cuando se ora sin obedecer. En Jeremías capítulo 7, versículo 16, Dios dijo al profeta: Tú, pues, no ores por este pueblo, porque no oiré en el tiempo en que clamen a mí por su mal. Dios no dejó de amar a Israel, pero no podía responder mientras persistían en la idolatría y la injusticia. La oración no sustituye la obediencia, la obedece o se apaga. De nada sirve pedir lluvia si la tierra del corazón sigue endurecida por el pecado. Jesús dejó claro que el amor y la obediencia son inseparables. En Juan capítulo 15, versículo 10, dijo: Si guardaréis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. La oración sin obediencia es como una lámpara sin aceite. Brilla por un momento, pero pronto se apaga. En cambio, la obediencia constante mantiene la llama encendida. Cuando un creyente obedece, incluso en lo secreto, Dios lo honra en lo público. Y cuando obedece sin entender, Dios revela lo que antes no veía. Así, la oración del obediente no se queda en el aire, sube como incienso ante el trono. Santiago capítulo 4, versículo 3. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Después de que Jesús reveló que la obediencia es la llave que mantiene abierta la comunicación con el cielo, surge una verdad igual de profunda. No toda petición nace de un corazón limpio. Hay oraciones que no son negadas por falta de fe, sino por falta de pureza en la intención. Dios no solo escucha las palabras, también pesa los motivos. En Santiago capítulo 4, versículo 3, el Espíritu Santo revela el secreto que muchos ignoran. El problema no está en lo que se pide, sino en por qué se pide. Jesús enseñó que el Padre no puede conceder algo que alimenta el ego o el pecado, porque Dios no responde para destruirnos, sino para transformarnos. La intención es el alma de la oración. Puedes orar con palabras correctas, pero con propósito equivocado. Así le ocurrió a la multitud que seguía a Jesús después del milagro de los panes y los peces. En Juan capítulo 6, versículo 26, el Maestro les dijo: Me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Ellos oraban y buscaban a Cristo, pero no por amor, sino por conveniencia. Querían más milagros, no más de Dios. Sus intenciones eran terrenales, no espirituales. Así también ocurre hoy. Muchos oran pidiendo bendiciones, pero su motivación es la comodidad, no la comunión. Cuando el corazón pide solo para recibir placer o reconocimiento, esa oración se convierte en una semilla estéril. Jesús advirtió en Mateo capítulo 6, versículo 7, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. En otras palabras, el poder de la oración no está en la cantidad de palabras, sino en la pureza del propósito. Dios no se impresiona con discursos largos, sino con intenciones limpias. La oración que busca la gloria personal nunca llega al trono celestial, porque solo el humilde puede pedir correctamente. El ejemplo más claro de una oración con malas intenciones fue la de los hijos de Zebedeo. En Marcos capítulo 10, versículos 35 al 37, se acercaron a Jesús diciendo: Concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Querían un lugar de poder, no un corazón para servir. Jesús los miró con paciencia, pero les enseñó una lección eterna. El que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. Marcos capítulo 10, versículo 43. Su oración no era mala en palabras, pero sí en motivación. Y Dios siempre examina el motivo antes que la petición.
Las oraciones con malas intenciones muchas veces nacen del deseo de controlar a otros o de manipular circunstancias. Algunos oran para que Dios castigue, para que alguien sufra o para conseguir lo que no les corresponde. Pero eso no es oración, es hechicería disfrazada de espiritualidad. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, versículo 44, «Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen». Cualquier oración que contradiga el amor de Cristo no tiene respaldo del cielo. Pedir mal es orar contra la voluntad de Dios, creyendo que es justicia cuando en realidad es venganza del corazón. También hay quienes oran para aparentar santidad o recibir aprobación humana. En Mateo capítulo 6, versículo 5, Jesús dijo, «Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque aman el orar en pie para ser vistos de los hombres». Esta es una de las intenciones más sutiles, la búsqueda del reconocimiento espiritual. Orar no para ser escuchado por Dios, sino para ser admirado por los hombres. Pero Jesús aseguró que esas personas ya tienen su recompensa, el aplauso momentáneo. En cambio, quien ora en secreto, con humildad y sinceridad, encuentra el favor del Padre en lo secreto y su recompensa en lo eterno. Las malas intenciones también se ocultan en los deseos materiales sin propósito espiritual. No es malo pedir prosperidad o bendición, pero el problema es cuando el corazón quiere el regalo y no al dador. En Mateo capítulo 6, versículo 33, Jesús dio la prioridad. «Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas». Esto significa que cuando el propósito de la oración es engrandecer el reino, Dios provee con generosidad. Pero cuando la meta es engrandecer el ego, el cielo se mantiene cerrado. La bendición que se pide sin un propósito justo se convierte en una carga que Dios no desea que lleves. El rey Salomón nos dejó el ejemplo contrario, una oración pura. Cuando Dios le ofreció concederle lo que pidiera, no pidió riquezas ni fama, sino sabiduría para gobernar bien. Primera de Reyes, capítulo 3, versículo 9. Su motivación no fue personal, sino servir al pueblo de Dios. Y el Señor respondió, «Por cuanto pediste esto, y no pediste para ti larga vida, ni riquezas, ni la vida de tus enemigos, te he dado un corazón sabio y entendido». La pureza de intención abrió el cielo, y la respuesta fue abundante. Esto muestra que cuando el motivo es correcto, Dios no solo concede lo pedido, sino mucho más de lo esperado. Jesús enseñó que el Padre responde cuando la petición se alinea con su voluntad. En Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14, está escrito, «Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye». La oración con malas intenciones busca imponer la voluntad humana. La oración del justo busca descubrir la voluntad divina. La primera exige, la segunda se somete. La primera pide para el yo, la segunda para el propósito eterno de Dios. Y mientras el corazón no se rinda, la oración no podrá ser respondida. Marcos capítulo 11, versículo 24. «Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá». Después de que Jesús enseñó que las intenciones del corazón determinan la pureza de la oración, reveló algo aún más profundo. La fe es el puente que une la oración con el cielo. Puedes tener un corazón limpio, palabras correctas y motivos sinceros, pero si oras sin creer, tu oración se apaga antes de tocar el trono de Dios. Jesús no dejó espacio para la duda cuando dijo, «Creed que lo recibiréis». No dijo, «Esperen a ver si sucede», sino, «Crean antes de verlo». La fe es el lenguaje que el cielo entiende, y la incredulidad es el ruido que interrumpe la conversación divina. La fe no es optimismo ni pensamiento positivo.
Es la certeza de que Dios puede, aun cuando todo indica que no. En Hebreos capítulo 11, versículo 6, está escrito: pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galardonador de los que le buscan. Esto significa que la oración sin fe no solo es débil, sino inútil. Dios no responde al tamaño del problema, sino al tamaño de la confianza. La fe convierte lo invisible en esperanza viva, y esa esperanza se vuelve una cuerda que conecta el corazón del hombre con el poder de Dios. Jesús lo demostró muchas veces en su ministerio. Cuando el centurión le pidió que sanara a su siervo, no pidió señales ni presencia física. Solo dijo: «Di la palabra, y mi siervo sanará». Mateo capítulo 8, versículo 8. Esa confianza conmovió a Jesús, quien respondió: «Ni aun en Israel he hallado tanta fe». El milagro ocurrió sin contacto ni ritual, solo por fe. Así también nuestras oraciones no necesitan grandes escenarios, sino corazones que crean de verdad. La fe no se apoya en lo que se ve, sino en lo que Dios ha dicho. Por el contrario, cuando hay duda, la oración pierde fuerza. En Santiago capítulo 1, versículos 6 y 7, se advierte: «Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. La duda es como una tormenta que agita el alma». Una persona que ora y duda al mismo tiempo está hablando y cancelando su propia petición. No es que Dios no quiera responder, sino que la fe es la llave que abre la puerta y la duda es la mano que la cierra. La fe no significa que Dios responderá exactamente como uno desea, sino que Él responderá de la mejor manera. Jesús mismo lo vivió en el Getsemaní cuando dijo: «Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya». Lucas, capítulo 22, versículo 42. Esa oración fue la más poderosa de todas, porque estuvo llena de fe y rendición. Creer no siempre es ver el milagro de inmediato, sino confiar incluso cuando no ocurre como esperas. La verdadera fe no exige resultados, descansa en la soberanía de Dios. Muchos oran sin fe porque su corazón está lleno de heridas o decepciones. Oran recordando lo que Dios no hizo antes, y eso contamina la confianza presente. Pero Jesús enseñó en Mateo capítulo 21, versículo 21, «Si tuvierais fe y no dudaréis, todo lo que dijeréis a este monte, quítate y échate en el mar, será hecho». Esa frase no es poesía, es una declaración espiritual. Los montes representan los imposibles humanos. Cada vez que oras creyendo, el monte se mueve, no porque seas fuerte, sino porque tu fe se conecta con el poder del Creador. La fe también se prueba en el tiempo de espera. Abraham oró y creyó por un hijo durante años, sin ver señales. Romanos capítulo 4, versículo 20 dice: «Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios». Su fe no se basó en su edad ni en su cuerpo debilitado, sino en la fidelidad de quien prometió. Dios no se movió cuando Abraham se desesperó, sino cuando permaneció creyendo. La oración sin fe desespera. La oración con fe descansa. Jesús reprendió muchas veces la falta de fe entre sus discípulos. Cuando Pedro caminó sobre el agua, dio unos pasos y luego empezó a hundirse. Jesús lo tomó de la mano y le dijo: «Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste?». Mateo capítulo 14, versículo 31. Esa escena revela que la fe no solo inicia el milagro, también lo sostiene. Muchos comienzan orando con fuerza, pero se hunden en la duda cuando el milagro tarda. Dios no se mueve por la prisa humana, sino por la perseverancia de la fe. La fe, además, debe estar acompañada de obediencia.
no se puede creer sin actuar. Santiago capítulo 2, versículo 17, enseña: la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Esto significa que la fe verdadera no se queda en palabras. Si oras pidiendo provisión, pero vives con miedo a dar, no crees. Si pides sanidad, pero hablas de enfermedad, tu boca contradice tu fe. Creer es alinearse con lo que se ora, vivir como si la respuesta ya estuviera en camino. Esa es la fe que conmueve el corazón de Dios. Mateo capítulo 6, versículos 5 y 6. Y cuando ores, no seas como los hipócritas, porque aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles, para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Después de que Jesús enseñó que la fe es el combustible de la oración, dio una advertencia que corta hasta lo más profundo del alma. No toda oración que suena piadosa es verdadera. Hay oraciones que no nacen del amor ni de la fe, sino del deseo de aparentar espiritualidad. Jesús las llamó oraciones hipócritas. Son palabras que parecen dirigidas a Dios, pero en realidad están destinadas a los oídos de los hombres. La hipocresía en la oración no se mide por la forma externa, sino por la intención interna. Dios no escucha labios que buscan aplausos, sino corazones que buscan su presencia. El hipócrita no ora para conectarse con Dios, sino para conservar su imagen. En los días de Jesús, muchos fariseos se paraban en lugares visibles para que todos los vieran orar. Parecían santos, pero su corazón estaba vacío. Por eso Jesús dijo: de cierto os digo que ya tienen su recompensa. Mateo capítulo 6, versículo 5. Es decir, obtuvieron lo que buscaban, la admiración de los hombres, pero no la atención de Dios. El cielo no responde a la actuación. La oración del hipócrita puede conmover a los que la oyen, pero no mueve al Señor que la juzga. La hipocresía en la oración es una forma de mentira espiritual. Es hablar de pureza mientras se vive en desobediencia. Es pedir misericordia mientras se juzga a los demás. Jesús llamó a los fariseos sepulcros blanqueados. Mateo capítulo 23, versículo 27. Porque por fuera parecían piadosos, pero por dentro estaban llenos de orgullo y corrupción. Orar con hipocresía es encender una lámpara sin aceite. Da luz por un momento, pero pronto se apaga. El hipócrita puede pronunciar palabras hermosas, pero Dios no escucha sonidos, escucha intenciones. La oración verdadera nace de la sinceridad. No busca impresionar, busca desahogar el alma. En Lucas capítulo 18, versículos 13 y 14, Jesús mostró la diferencia entre el fariseo orgulloso y el publicano arrepentido. El publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: «Dios, sé propicio a mí pecador». Esa oración fue escuchada porque fue sincera. El publicano no fingió ser santo, se reconoció necesitado. Y Jesús declaró: «Este descendió a su casa justificado antes que el otro». La sinceridad puede sonar débil ante los hombres, pero es poderosa ante Dios. Jesús también advirtió que el hipócrita usa la oración como una herramienta de manipulación. En Mateo capítulo 15, versículo 8, citando al profeta Isaías, dijo: «Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí». Esa distancia entre los labios y el corazón es lo que mata la oración. Dios no quiere discursos perfectos, quiere corazones cercanos. Cuando el alma está lejos, la oración se convierte en un ritual vacío. Pero cuando el corazón está cerca, incluso un suspiro es suficiente para que el cielo responda. Orar con hipocresía es como enviarle a Dios una máscara. Él no responde a máscaras, responde a verdades.
Por eso Jesús enseñó a orar en lo secreto, no porque el lugar físico sea más sagrado, sino porque la intimidad revela la intención. En lo secreto no hay espectadores, no hay aplausos, no hay falsedad, solo quedan el alma y Dios. Allí, la oración se vuelve real, porque ya no busca aprobación sino comunión. Jesús sabía que el lugar más poderoso para orar no era el templo lleno, sino el corazón quebrantado detrás de una puerta cerrada. El hipócrita usa la oración como una moneda para comprar reputación, pero quien ora en secreto encuentra recompensa eterna. Jesús lo dijo con claridad: tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Mateo capítulo 6, versículo 6. Esta promesa encierra una verdad espiritual. Cuando oras con sinceridad, no necesitas demostrar nada. Dios se encargará de mostrar su respaldo en tu vida. Las bendiciones visibles son el eco de las oraciones invisibles. Lo que el hipócrita finge tener, el sincero lo recibe de verdad. La hipocresía no solo se ve en los fariseos antiguos, también se esconde en los corazones modernos. Se ora en público con palabras bonitas, pero se ignora al necesitado en privado. Se pide bendición, pero se niega perdón. Jesús condenó esa doble vida espiritual porque contradice su naturaleza. En Mateo capítulo 7, versículo 21, advirtió: no todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Es decir, no todos los que oran, oran de verdad. El reino no se abre con apariencia, sino con autenticidad. Por eso Jesús insistió en que la oración debe ser un acto de verdad. En Juan capítulo 4, versículo 24, declaró: Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que adoren. Esa palabra verdad es la esencia de toda oración escuchada. El hipócrita habla desde el ego, el sincero, desde el espíritu. El primero busca ser visto, el segundo ser oído. El primero quiere aprobación humana, el segundo busca la mirada del Padre. Dios no escucha el sonido de la boca, sino el latido del alma. Mateo capítulo 5, versículos 23 y 24. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Después de que Jesús habló sobre la oración hipócrita, continuó revelando otro obstáculo igual de silencioso, pero devastador: la falta de reconciliación. El maestro dejó claro que no basta con orar en secreto o con palabras sinceras, si el corazón sigue dividido por conflictos no resueltos. Dios no acepta una oración que nace de un alma fragmentada por el rencor. La oración sin reconciliación es como un altar con grietas. Puede parecer firme, pero no puede sostener el fuego santo de la presencia de Dios. Jesús no dijo ora y luego reconcíliate, sino reconcíliate primero y luego ora, porque el perdón no solo limpia el alma, también restaura el canal de comunicación con el cielo. Cuando hay heridas abiertas entre hermanos, Dios no se complace en nuestras palabras. Él busca corazones dispuestos a sanar. Jesús fue contundente: si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará. Mateo capítulo 6, versículo 15. Pero fue más allá al enseñar que el acto de reconciliarse tiene prioridad incluso sobre el acto sagrado de adorar. Ninguna oración tiene poder si está contaminada por la división. El Padre no recibe ofrendas de manos que se niegan a extenderse para hacer las paces. La reconciliación no es un sentimiento, es una decisión espiritual. Muchos oran pidiendo paz, pero no están dispuestos a dar el primer paso para restaurar una relación rota. Sin embargo, Jesús nos mostró que la verdadera madurez espiritual no se mide por cuánto oramos, sino por cuánto amamos. En Juan, capítulo 13, versículo 35, declaró:
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos con los otros. Cuando una persona guarda resentimiento mientras ora, su oración se divide, porque el amor es la esencia misma de la comunión con Dios. Dios no escucha a quien pide reconciliación con el cielo, pero se niega a reconciliarse con su prójimo. En 1 de Juan, capítulo 4, versículo 20, está escrito: El que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Esta verdad espiritual revela que no se puede separar la relación con Dios de la relación con los demás. La falta de reconciliación es un muro invisible que bloquea las oraciones. Y lo más triste es que ese muro no lo construye Dios, sino el corazón endurecido del hombre. Jesús llevó este principio a la cruz. Mientras colgaba, traicionado y herido, oró diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lucas capítulo 23, versículo 34. En el momento más doloroso, eligió la reconciliación. No esperó a que sus enemigos se disculparan. Tomó la iniciativa. Esa es la esencia del amor de Cristo, reconciliar antes de ser reconocido. Y esa actitud es la que hace que la oración tenga poder. Si Jesús pudo perdonar mientras sangraba, ¿cómo podríamos nosotros negarnos a hacerlo mientras pedimos su bendición? A veces, la falta de reconciliación no se da con los enemigos, sino con los más cercanos. Familias enteras oran juntas, pero están separadas por orgullo y heridas del pasado. Esas oraciones se convierten en palabras vacías porque Dios no puede habitar donde reina la amargura. En Efesios capítulo 4, versículo 32, Pablo exhorta: Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó en Cristo. La reconciliación no siempre significa volver a lo de antes, sino liberar el alma para seguir adelante en paz. El que busca reconciliarse demuestra que ha entendido el corazón de Dios. En 2 de Corintios capítulo 5, versículo 18, Pablo escribió: Dios nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, todo creyente tiene la misión de restaurar relaciones, no destruirlas. Cuando decides perdonar y buscar la paz, te conviertes en un reflejo del carácter divino. Y cuando lo haces, tus oraciones se vuelven tan poderosas como la voz del mismo Cristo, porque el cielo se abre ante los que aman la paz. Sin reconciliación, la oración pierde coherencia. Se pide amor, pero se siembra división. Se pide bendición, pero se guarda resentimiento. Jesús enseñó que el reino de los cielos se mueve por principios, y uno de ellos es la unidad. En Mateo capítulo 18, versículo 19 dijo: Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieren, les será hecho. Eso significa que la oración colectiva solo tiene poder cuando hay acuerdo, no cuando hay enemistad. La reconciliación no es solo un acto moral, es un requisito espiritual para que la oración tenga efecto. A veces, reconciliarse cuesta más que orar. Requiere humildad, valentía y renuncia al orgullo. Pero cada vez que un creyente da ese paso, el cielo se alegra. En Romanos capítulo 12, versículo 18, Pablo aconsejó: Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Esto no significa que todos aceptarán la reconciliación, pero sí que Dios premiará la disposición. Él no pide resultados, pide corazones que hagan su parte. Cuando hay disposición de paz, incluso si el otro no responde, el alma queda libre para orar con poder. Lucas capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Después de hablar sobre la reconciliación,
Jesús llevó a sus discípulos a entender otro principio esencial de la vida espiritual, la perseverancia en la oración. Hay quienes oran con fe, con sinceridad y con un corazón reconciliado, pero se rinden demasiado pronto. Creen que porque Dios guarda silencio, no los escucha, pero el silencio divino muchas veces es una prueba, no una negativa. La perseverancia no se mide por cuánto se ora en un día, sino por cuántos días se sigue orando sin rendirse. Por eso Jesús, sabiendo lo fácil que es desanimarse, enseñó la parábola de la viuda persistente, una mujer que, sin cansarse, insistía ante un juez injusto hasta obtener justicia. Lucas capítulo 18, versículos 2 al 7. La perseverancia en la oración revela la madurez de la fe. No se trata de repetir palabras por costumbre, sino de mantener el fuego encendido cuando parece que la respuesta no llega. Dios no se mueve por la impaciencia humana, sino por la constancia del corazón. En Hebreos capítulo 10, versículo 36, está escrito: «Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa». La fe inicia la oración, pero la perseverancia la sostiene. Sin perseverancia, incluso la oración más ferviente se apaga como una vela expuesta al viento. El mismo Jesús nos dio el ejemplo perfecto de perseverancia. En el huerto de Getsemaní oró 3 veces diciendo: «Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad». Mateo capítulo 26, versículo 42. No fue una oración repetitiva, sino insistente. Cada vez que oraba, su entrega se profundizaba. Jesús no desistió ante el silencio del cielo, porque sabía que el propósito de la oración no era cambiar a Dios, sino fortalecerse en Él. Perseverar no siempre cambia las circunstancias, pero siempre transforma al que ora. Muchos oran una vez y luego se rinden cuando no ven resultados inmediatos. Pero la Biblia enseña que el tiempo de Dios no es el nuestro. En 2 de Pedro capítulo 3, versículo 8 dice: «Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día». Dios nunca llega tarde, simplemente llega en el momento exacto en que la respuesta cumplirá su propósito. La perseverancia en la oración prueba la intención del corazón. El que ora con fe momentánea busca un milagro. El que ora con fe perseverante busca a Dios mismo. En la historia de Daniel encontramos un ejemplo poderoso. El profeta oró por 21 días sin recibir respuesta. Pero en Daniel, capítulo 10, versículo 12, el ángel le dijo: «Desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido». La respuesta estaba en camino desde el primer día, pero hubo oposición espiritual. Esa escena muestra que muchas veces la oración no ha sido ignorada, sino que está en batalla. Por eso Jesús dijo que debemos orar siempre y no desmayar, porque lo que se pide en la tierra activa una guerra en los cielos. La falta de perseverancia revela que muchas veces buscamos resultados más que relación. Queremos una respuesta rápida, pero no una comunión duradera. En Mateo capítulo 7, versículos 7 y 8, Jesús enseñó: «Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá». Es un proceso progresivo: pedir, buscar, llamar. Cada paso requiere tiempo y persistencia. No todos los cielos se abren con la primera oración. Algunos se abren solo cuando el alma aprende a insistir. La perseverancia no es testarudez, es amor que no se cansa de esperar en Dios. Hay oraciones que Dios responde rápido porque son para fortalecer la fe, y hay oraciones que responde lento porque son para madurar el carácter. Abraham esperó 25 años por la promesa de un hijo. José esperó 13 años en medio de la injusticia antes de ver el cumplimiento del sueño. Ana lloró y oró durante largo tiempo antes de tener a Samuel.
En cada caso, la perseverancia fue la semilla del milagro. En Gálatas capítulo 6, versículo 9, Pablo anima: no nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Esa es la esencia del poder espiritual, no rendirse cuando el cielo parece en silencio. Perseverar en la oración también significa orar, incluso cuando no hay emoción. Hay días en que el alma no siente fuerzas, pero la fe continúa hablando. David lo expresó en el Salmo capítulo 40, versículo 1. Pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí y oyó mi clamor. Dios no se impresiona por la intensidad de la voz, sino por la constancia del corazón. Orar cuando se siente gozo es fácil. Orar cuando el alma está cansada es una muestra de fidelidad. Es en esos momentos donde el cielo se inclina con ternura y el Padre recompensa la perseverancia de su Hijo. Jesús sabía que la vida espiritual tendría momentos de cansancio. Por eso, antes de ascender, prometió la ayuda del Espíritu Santo, quien intercede por nosotros con gemidos indecibles. Romanos capítulo 8, versículo 26. El Espíritu mismo fortalece a los que están por rendirse, recordándoles que no están solos. La perseverancia no depende solo de la fuerza humana, sino del poder divino que habita en nosotros. Cada vez que oras a pesar del cansancio, el Espíritu ora contigo y multiplica tu fe. Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 2. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda ciencia, y si tuviese toda la fe, de tal manera que trasladase los montes, y no tengo amor, nada soy. La enseñanza sobre la perseverancia en la oración conduce a una verdad aún más profunda. Sin amor, toda oración pierde sentido. No importa cuánto se ore, cuánto se insista o cuán fuerte sea la fe, si el corazón carece de amor, la oración se vuelve un eco vacío. El apóstol Pablo lo dijo con fuerza: nada soy. Es una declaración que desarma todo orgullo espiritual, porque el amor es el alma de toda relación con Dios, y orar sin amor es como tocar una melodía sin alma. Las palabras pueden ser correctas, pero carecen de vida. El amor no solo se demuestra con los labios, sino en la intención del corazón. Jesús resumió toda la ley en un solo mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y a tu prójimo como a ti mismo. Mateo capítulo 22, versículos 37 al 39. Este mandamiento es la base de toda oración verdadera. El amor dirige los motivos, purifica las palabras y convierte la súplica en adoración. Donde hay amor, la oración no busca imponer la voluntad humana, sino unirse a la voluntad divina. Es el amor el que transforma una petición en comunión y una necesidad en oportunidad de servir. Cuando el creyente ora sin amor, su corazón se vuelve una fuente seca. Puede repetir frases santas, pero no fluyen de un espíritu compasivo. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 8, está escrito: el que no ama, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Esto significa que sin amor no se puede tener verdadera comunión con el Creador, porque Él mismo es la esencia del amor. No se puede hablar con Dios y al mismo tiempo ignorar la necesidad del prójimo. Cada vez que el corazón ora con frialdad, el cielo calla, porque la voz de la oración debe tener el tono de la misericordia. Jesús mostró que el amor es el lenguaje que el Padre siempre escucha. En Juan capítulo 11, versículo 35, cuando vio llorar a María y a los que la acompañaban por la muerte de Lázaro, Jesús lloró. Esa lágrima fue una oración silenciosa, nacida del amor. No pronunció una palabra antes de compadecerse. Y fue ese amor lo que preparó el camino para el milagro cuando exclamó: Lázaro, ven fuera. Juan capítulo 11, versículo 43. Su poder no brotaba de la autoridad sola, sino de la compasión.
Donde hay amor, hay vida. Donde no lo hay, la oración se convierte en ritual vacío. La falta de amor endurece el corazón, y un corazón endurecido no puede orar correctamente. Muchos oran para ser bendecidos, pero no desean ser de bendición. Piden justicia para ellos, pero no misericordia para los demás. Jesús advirtió sobre esta contradicción en Mateo capítulo 5, versículo 44. Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. Una oración que no incluye amor por los enemigos está incompleta. El amor no justifica el mal, pero libera al alma de la amargura, y solo un alma libre puede elevar una oración sincera. En el libro de Oseas, Dios expresó su dolor por un pueblo que lo buscaba con palabras, pero sin amor genuino. Porque misericordia quiero, y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Oseas capítulo 6, versículo 6. El Señor no busca ofrendas ni repeticiones vacías, busca corazones movidos por la compasión. A los ojos del cielo, una oración corta pero llena de amor tiene más peso que 1000 plegarias frías. El amor es la llama que mantiene encendida la relación entre el hombre y su Creador. Cuando esa llama se apaga, las palabras se vuelven ceniza. El amor también es el poder que une la oración personal con el propósito eterno de Dios. Pablo escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 14. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. El amor une la fe, la obediencia, la humildad y la perseverancia en una sola dirección. Sin amor, cada virtud se desintegra. El creyente puede orar con disciplina, pero sin amor su oración no toca el corazón divino. El amor es lo que da sentido a la perseverancia, propósito a la obediencia y pureza a la intención. Orar con amor no significa ignorar el dolor, sino aprender a responder con ternura. Es fácil orar por quienes nos aman, pero el verdadero poder espiritual se revela cuando intercedemos por quienes nos han herido. Esteban, mientras era apedreado, oró diciendo: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Hechos capítulo 7, versículo 60. Esa fue una oración nacida del mismo amor que vio en Jesús. Cuando el creyente ora así, el cielo se abre, porque esa clase de amor refleja el carácter de Cristo en su máxima expresión. El amor convierte la oración en un puente que une la tierra con el cielo. Cuando se ora desde el amor, las palabras dejan de ser una petición para convertirse en una entrega. En Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 8 está escrito: Y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Eso significa que una oración impulsada por el amor puede redimir lo que el pecado había destruido. Puede sanar heridas, restaurar relaciones y renovar la fe. El amor no solo hace que Dios escuche, hace que el creyente se parezca más a su Padre. Salmo capítulo 66, versículo 18. Si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. El amor es la esencia que da vida a la oración, pero incluso el amor más sincero se debilita si el corazón está contaminado por el pecado no confesado. No se trata de que Dios sea sordo, sino de que el pecado crea una barrera espiritual que interrumpe la comunión. David, un hombre que conoció la misericordia y la caída, entendió esta verdad y la escribió con dolor: El Señor no me habría escuchado. La oración que ignora el pecado no es una conversación, sino una ilusión. Se pronuncia con los labios, pero el alma sigue lejos del Creador. Dios no rechaza al pecador arrepentido, pero sí resiste al que intenta acercarse a Él mientras acaricia su pecado. En Isaías, capítulo 59, versículo 2, está escrito: Vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios,
y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro. Es un retrato claro de lo que sucede cuando alguien ora sin confrontar su desobediencia. La oración no puede ser un refugio para ocultarse del pecado, sino un altar para confesarlo. Solo el corazón que reconoce su error puede experimentar la restauración divina. El silencio de Dios, en muchas ocasiones, no es castigo, sino llamado al arrepentimiento. Hay momentos en que el creyente pide respuestas, pero el cielo parece cerrado, y mientras busca una explicación externa, la causa está dentro de su propio corazón. Proverbios capítulo 28, versículo 13, enseña: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Las oraciones no necesitan más volumen, sino más sinceridad. Dios no busca palabras adornadas, sino confesiones auténticas que abren el alma a su perdón. David comprendió este principio después de su caída. Durante el tiempo en que cayó su pecado, su espíritu se marchitó. Lo confesó en el Salmo capítulo 32, versículo 3. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Solo cuando confesó su falta, la comunión fue restaurada. El pecado no solo afecta la relación con Dios, sino también la salud del alma. Una oración que ignora el pecado intenta tapar una herida con palabras, pero la sanidad solo llega cuando la herida se expone ante la luz del perdón. Ignorar el pecado es negar la necesidad de un Salvador. Jesús vino precisamente a reconciliar al hombre con Dios, y esa reconciliación comienza con el reconocimiento de la culpa. En Primera de Juan, capítulo 1, versículo 9, se afirma: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. La confesión no es humillación, es liberación. Cada vez que una persona reconoce su error ante Dios, rompe las cadenas invisibles que la separaban de su voz. La oración entonces fluye nuevamente, como río que encuentra su cauce. Una de las mayores trampas del enemigo es hacer creer que se puede orar sin cambiar de vida. Pero el Señor no desea discursos, desea transformación. En Miqueas capítulo 6, versículo 8, el profeta declara: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno, hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. El arrepentimiento verdadero no consiste en pedir perdón por costumbre, sino en abandonar lo que ofende a Dios. El que ora sin dejar el pecado busca consuelo, no cambio, y Dios no responde para consolar el error, sino para restaurar el alma. El pecado no confesado apaga la voz del Espíritu Santo. En Efesios capítulo 4, versículo 30, Pablo advierte: no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Cada vez que el creyente ora ignorando lo que el Espíritu le muestra, endurece su corazón un poco más, y aunque las palabras sigan saliendo, la sensibilidad espiritual disminuye. La oración deja de ser diálogo y se convierte en monólogo. Pero cuando el alma se rinde y reconoce su fragilidad, el Espíritu vuelve a hablar con dulzura, guiando al arrepentimiento y a la vida. El arrepentimiento genuino restaura la autoridad espiritual. Pedro negó a Jesús 3 veces, pero su llanto fue el inicio de su restauración. En Lucas, capítulo 22, versículo 62, se narra: y saliendo fuera, lloró amargamente. Esa lágrima no fue de culpa vacía, sino de transformación profunda. Aquel pescador que había fallado se convirtió más adelante en el predicador que hizo temblar Jerusalén con su oración. La confesión no debilita, fortalece, porque quien se humilla delante de Dios se levanta con poder delante de los hombres. Dios nunca desprecia al que se acerca con sinceridad. El Salmo capítulo 51, versículo 17, dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado
no despreciarás tú, oh Dios. No importa cuán lejos se haya ido una persona, si regresa con humildad, el Padre la escucha. Las oraciones más poderosas nacen de los corazones que han sido quebrantados, no por el fracaso, sino por la conciencia de su necesidad de gracia. En ese lugar de rendición, el pecado deja de ser un muro y se convierte en el punto de partida de una nueva vida. Así culmina esta enseñanza que Jesús reveló a lo largo de todo su ministerio. La oración verdadera nace del perdón, se sostiene en la humildad, se purifica en la obediencia, se fortalece con la fe, se mantiene con perseverancia y se perfecciona en el amor y la pureza del corazón. Pero cuando el pecado se ignora, todo ese camino se interrumpe. El cielo no se cierra por falta de poder, sino por falta de arrepentimiento. Por eso, el alma que desea ser escuchada debe limpiar su altar primero. Porque una oración que se presenta sin confesión se eleva con palabras, pero no llega al corazón de Dios.